Hola, un gusto estar con ustedes. Realmente para mí es motivo de satisfacción esta reunión, una reunión con características especiales, una reunión que nos hace comunicar de una manera diferente, distinta a la que estamos acostumbrados. Generalmente en estas actividades nosotros producimos un diálogo que se da a veces o en parte con palabras, en parte con gestos. A medida que vamos avanzando en la evolución de algún tema, vemos el comportamiento de los otros presentes en esa reunión que nos van indicando cuáles son aquellas cuestiones que despiertan un mayor interés, cuáles son aquellas otras en las cuales no hay una mayor atracción por la persona que es el sujeto de recepción. Pero acá no hay un único sujeto de recepción. Acá son receptores ustedes y también soy receptor yo. Yo soy receptor de aquello que ustedes me vayan indicando, porque hacia ahí se dirige nuestra vocación. En esta oportunidad corresponde que pensemos, que hablemos, que hagamos producción intelectual conjunta. No voy yo a darles a ustedes conclusiones. Yo lo que voy a hacer es poner elementos de consideración para que, sumados a vuestras propias consideraciones, arriben a conclusiones que respondan a lo que ustedes consideren más adecuado para el derecho en la actualidad y para el derecho en el futuro. El derecho se proyecta sabiendo que a partir de un proceso que generalmente lleva a la legislación, abastecido por la doctrina de los autores, por la doctrina de los jueces, la jurisprudencia, luego es interpretada por quienes tienen la función de hacer la ley, es llevada al derecho positivo y luego en su aplicación vuelve a ser motivo de una integración. Las reglas contenidas en la ley, más los principios, que en algunos casos surgen de la propia ley y en otros casos surgen del comportamiento social, permiten una integración para que el derecho pueda ser utilizado, pero atendiendo a que el derecho debe ser utilizado por todos. La ley y el derecho no es solo para los jueces. La ley y el derecho llega solo a los jueces en aquellas oportunidades donde se ha producido un fracaso de la ley, donde la ley falló y se llegó al conflicto. Entonces, la consecuencia prevista como originaria, como primaria, por el ordenamiento jurídico, no se cumple. Y la ley nos provee de una consecuencia secundaria, de una consecuencia disyuntiva, generalmente consistente en sanción. Tengamos en consideración que las sanciones no son solamente las sanciones punitivas, las sanciones propias del derecho penal, del derecho punitivo. Existen también sanciones de otro tipo. Existen las sanciones resarcitorias, existen las sanciones cancelatorias. Existen incluso, y provenientes de la antigüedad, también sanciones que implican un reconocimiento o premio. Todo eso debemos relacionarlo con una circunstancia social actual. No me refiero a contingencias de crisis de salud o económicas. Me refiero a la globalización que se ha producido. La globalización, la relación entre países, entre estados, no solamente abarca cuestiones económicas, incide enormemente en las relaciones personales y extramatrimoniales. Enormemente. Hoy en día, muchas personas nacidas en un lugar se trasladan a otros territorios nacionales, pero no como consecuencia
de guerras o posguerras, ni siquiera como consecuencias de crisis económicas, como consecuencias de interacciones. Empresas que se fundan en un territorio se trasladan a otros por conveniencias, en algunos casos impositivas, y pasan a ser regidas por nuevas reglas. Por ejemplo, la validez del acto matrimonial se rige por las reglas del lugar de su celebración. El régimen patrimonial del matrimonio se rige por la ley del primer domicilio conyugal, que no tiene por qué coincidir con el domicilio del lugar de realización del acto matrimonial. Puede ser otro. Pero los efectos personales de estas uniones familiares se rigen por la ley del lugar donde se está desarrollando esa convivencia. Por ejemplo, dos personas que han nacido en territorio argentino y tienen su domicilio en territorio argentino, se trasladan a Gibraltar, donde celebran su matrimonio. Y luego radican su primer domicilio conyugal en Gran Bretaña, o en Estados Unidos, o en México, o en Brasil, o en Argentina. Las relaciones personales entre ellos se van a regir donde establecieron el domicilio en el cual están actualmente. El régimen patrimonial por el domicilio que establecieron en primera oportunidad como conyugal. La validez y celebración del matrimonio por allá donde lo celebraron. En definitiva, se produce una confluencia de derechos, que a veces se ve agravada. ¿Por qué se ve agravada? Se ve agravada porque, por ejemplo, en algunos países se admiten los matrimonios múltiples. En algunos países hay personas que pueden tener más de un cónyuge. Y en otros países eso no está ni reconocido, ni permitido, e incluso está sancionado. Y en casos está sancionado penalmente. Ahora, ¿qué ocurre cuando esas familias se trasladan, que se han constituido bajo esas reglas que permiten la pluriparentalidad, luego se trasladan a territorios donde eso está sancionado? ¿Cómo responde el derecho ante eso? Pero bueno, estos pueden ser casos que parecen más excepcionales. Pero hay otras cuestiones del derecho de familia actual y vigente que debemos atender. Presten atención, por ejemplo, a la Constitución italiana, que manifiesta que el Estado fomenta, apoya, protege la familia matrimonial. Y hoy, en los territorios, la mayoría de los territorios con los que tenemos transferencia intelectual jurídica, hay una amplitud de lo que se considera familia que va mucho más allá de lo matrimonial, mucho más allá de lo matrimonial. Por eso es que la sociedad requiere la intervención del jurista. Es el jurista el que debe asistir a todas estas cuestiones. Cuestiones que realmente nacen de relaciones que no son puramente jurídicas, son relaciones sociales. El jurista debe atender las relaciones sociales, las relaciones profesionales, las especialidades de las relaciones profesionales. Esto que se habla de la interdisciplina, la multidisciplina y la pluridisciplina. Pero en todo ello, el jurista toma el dato de otras ciencias, califica ese dato, lo clasifica y le adjudica efectos. Y esos efectos los preestablece para que el sujeto del derecho ya sepa qué es lo que debe y qué es a lo que tiene derecho. De manera tal que si cumple con lo que está preestablecido en la norma, no es objeto ni sujeto de sanción. Y si el otro de la relación también lo hace, no se llega a la judicatura, salvo excepcionalmente en aquellos tipos de procesos que se consideran voluntarios,
donde lo que hace el juez es una declaración de aquello que ya ha acontecido. Pero tan solo es una declaración, pero no es una constitución de relación jurídica. Todo eso, todas esas cuestiones de la familia de hoy, son las cuestiones que deben ser atendidas. Recientemente entró en vigencia en la Argentina, estamos cumpliendo un lustro desde la vigencia del Código Civil y Comercial, que establece grandes modificaciones en el derecho de familia, pero son modificaciones que no son sorpresas en la mayoría de los casos, aunque en otros sí. Y ya veremos cómo en algunas de las otras exposiciones que se unirán a la que estoy realizando, se atienden a aquellas cuestiones en donde se sorprende a la sociedad interfiriendo en la posibilidad de un ejercicio autónomo de los derechos en la medida que lo esperaba la sociedad, al imponerse ciertos deberes que quedan establecidos aunque los sujetos del derecho de común acuerdo los rechazan. Pero eso no es motivo de mi exposición. El motivo de mi exposición es aquello que hace a una nueva constitución de la familia. ¿Hasta dónde podemos llamar hoy familia a determinado tipo de relaciones? Hace unos años los autores, cuando hablaban de familia, se referían a la matrimonial. Otros decían que familia estaba constituida por todos aquellos que vivían bajo un mismo techo. Y así otros basaban la familia en la consanguinidad, otros en la cuestión de afecto. Lo cierto es que hoy ninguno de esos elementos alcanzan para poder tipificar lo que denominamos familia. ¿Por qué? Por lo pronto porque muchos de esos conceptos ya eran errados en la antigüedad. Cuando algunos autores que decían familia son todos los que viven bajo un mismo techo es porque no atendían, por ejemplo, que los asistentes en los servicios de familia no la integraban. Las personas que trabajaban bajo el mismo techo de quienes eran una familia, pero que se encontraban allá por cuestiones laborales, no integraban la familia. Con lo cual ese concepto era erróneo. Considerar que la familia era la de base matrimonial también lo era. ¿Por qué? Porque la relación y el vínculo familiar preexisten al acto de emplazamiento en el estado de familia. Desde el mismo instante que tenemos un nuevo sujeto reconocido por el derecho como persona y en que no hay reconocimiento paterno ni inscripción registral, ya hay consecuencia jurídica. Los progenitores tienen deberes hacia esa persona que aún no nació. Cumplimiento de deberes, asistencia. Un niño que se encuentra en un vientre materno ya puede reclamar de su padre, aunque éste no lo haya ni inscrito ni reconocido, que lo asista. Ya lo puede hacer. Pensemos en materia sucesoria. ¿Qué pasa si a una persona que se encuentra en un vientre materno se le debe de realizar una intervención médica, quirúrgica o medicamentosa? Y como consecuencia de ello sufre un daño. Antes de nacer, su representante legal no podría reclamarle a los médicos, clínicas, asistentes, obras sociales que son responsables por la mala práctica, que indemnicen al niño no nacido. Y si se llegara a un acuerdo de reparación antes del nacimiento, el monto de la reparación, ¿de quién es? No es de los padres, porque el que sufrió el daño es el niño no nacido. Y si ese niño no nacido no nace, por otra contingencia, muere previamente. Es más, puede morir él y la madre que lo lleva en su interior, en un accidente, en un naufragio. Pero eso que entró en el patrimonio del no nacido ya existe.
no vuelve ni al médico que pagó la indemnización, ni a la obra social. ¿A dónde va? Es de ese sujeto no nacido. Y por más que no nazca con vida, eso es transmitido por causa de su muerte. ¿A quién es transmitido? A quienes sean sus sucesores, según lo que establezca la ley, porque por supuesto testamento no van a haber podido hacer. No me cabe duda de que esto va a ser motivo de un sintético pero profundo desarrollo por aquellas personas que en este mismo evento tienen la función de dedicarse a este tema. Y que en esta conferencia ya veo los gestos que me permiten saber que van a poder atender esta cuestión con solvencia. Como van a poder atender con solvencia todas las otras cuestiones que le han sido atribuidas. ¿No es cierto que en esta instancia y en el nivel de los que estamos en esta reunión, nosotros lo que debemos hacer no es desarrollos de conclusión, sino simplemente poner en la consideración aquellos temas que iremos desarrollando en el tiempo, que a medida que vayamos trabajando en este evento, en futuros eventos, en actos, en reuniones, en trabajos, en publicaciones, podamos aportar a la sociedad como creaciones originales que le den solución a cuestiones que el derecho aún no han sabido solucionar. Reitero, hoy familia es mucho más amplio que aquello que surge de la consanguinidad, aunque la consanguinidad nunca fue suficiente para tipificarla como uno de los elementos comunes a todo tipo de familia. Por lo pronto, porque quienes están unidos en una relación concubinaria o matrimonial, entre ellos no reconocen grado de consanguinidad. Es más, la consanguinidad puede llevarlos a impedirles esa relación. Existe familia aunque no haya consanguinidad. Existe familia aunque no haya matrimonio. Existe familia aunque no haya convivencia, aunque no haya cohabitación. No olvidemos que la convivencia es algo más amplio que la cohabitación. La convivencia es un proyecto de vida común. La cohabitación es compartir la habitación. Puede haber cohabitación entre personas que no son miembros de una familia. La convivencia puede tener proyectos de vida en común, pero que no sean estos de tipo familiar o matrimonial. En definitiva, todos estos elementos tienen que servir para llevarnos a avanzar hacia una conclusión. ¿Y cuál es el único elemento común a todo tipo de familia? La solidaridad. La solidaridad es el elemento que hasta hace muy poco tiempo no en todos los territorios era reconocido como un principio general del derecho. Que no en todos los territorios está reconocido como un principio general del derecho positivizado, como lo está en la Argentina, por ejemplo, el principio de buena fe. Ahora, sí está la solidaridad reconocida jurídicamente como principio en estructuras jurídicas como la Constitución italiana. Lo importante es que la solidaridad es aquel elemento común a todo tipo de familia, que sobre la solidaridad deben construirse los desarrollos. En base a ello deben establecerse los deberes, en base a ellos deben establecerse los derechos. La satisfacción de cada individuo de una familia debe obtenerse solo a través de la satisfacción del grupo. Existen las intimidades individuales, como la doctrina generalmente ha tratado la cuestión de los derechos a la intimidad, como un derecho personalísimo. Existen también las intimidades colectivas. Dentro de las familias existen intimidades que son de todos aquellos que la integran, pero que esas cuestiones permanecen encerradas en la familia. Eso la fortalece. La solidaridad y la intimidad colectiva dentro de la familia la sustenta. De la misma manera, y como seguramente creo que la profesora Córdoba lo hará con posterioridad, Florencia, Inés Córdoba, se referirá a aquellas cuestiones donde el derecho sucesorio
actúa como instrumento de la familia, pues las normas de orden público que el derecho sucesorio prevé, generalmente, o en todos los casos, están basadas en la protección de la familia. Las legítimas, las forzosas, hereditarias, la acción de colación, la acción de reducción, la investidura automática de pleno derecho o posesión hereditaria de pleno derecho, todas están previstas para integrantes de la familia. Es decir, el derecho sucesorio es un instrumento de la familia. La familia se sostiene sobre la solidaridad. En base a eso seguiremos elaborando. Muchísimas gracias.